Bueno, Julián, pues nada, vamos a empezar la segunda sesión, la segunda ponencia. Bueno, pues indicar que Julián Valero Torrijos va a hablarnos un poco del marco teórico de administración electrónica. Como indicábamos antes, no solamente el marco normativo, la Ley 39, el Real Decreto 203, cómo afecta todo esto, es una visión más teórica. Él es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y coordina, el grupo de investigación, innovación, derecho y tecnología. Lleva muchos años metido en todo este tema de la administración electrónica. Yo ya le recuerdo en alguna conferencia en Salamanca, precisamente, quizás del 2007, 2008, hablando sobre todos los aspectos digitales y cómo el derecho administrativo en ese momento estaba entrando en esa materia. Este grupo de investigación, como digo, de analizar las implicaciones jurídicas de la innovación tecnológica, sobre todo en el sector público. Es autor de numerosas publicaciones en relación también con el ámbito de los aspectos jurídicos de la administración electrónica, la protección de datos, porque ha sido delegado de protección de datos de la Universidad de Murcia. También es un estudioso de la transparencia, y no solo de la transparencia como transformadora digital, por así decir, de la universidad, sino también como actividad innovadora y la integración de los sistemas de información en, bueno, esto que llamamos los datos abiertos, la transparencia en reutilización de la información. Es una línea por la que caminan desde hace ya una década las administraciones más avanzadas, ¿no? Inicialmente pensada y concebida en Estados Unidos ya hace mucho tiempo, y que, bueno, de alguna manera hay un grupo de administrativistas liderando este apartado, ¿no? Pues cuando quieras, Julián. Muchas gracias a la organización, especialmente a Antonio, por invitarme a compartir este seminario que lamentablemente no puede ser presencial. Bueno, ya vendrán ocasiones mejores. Sin embargo, el medio telemático lo que nos permite es ahora mismo compartir con una comunidad de 341 personas que están participando en el evento, lo cual sin duda pues, es un motivo de agradecimiento, ¿no? Que puedan dedicar un rato esta tarde a escucharme hablar de derecho, que es de lo que vengo a hablar. Y ya que estamos en pleno periodo de exámenes, me atrevería a plantear una cuestión, que si desde esta versión de Zoom que tenemos pudiera lanzar una encuesta, pues seguramente me atrevo a vislumbrar cuál sería su resultado. Y la pregunta sería la siguiente, ya que vamos a hablar de derecho. ¿El derecho es una barrera que impide, que dificulta, que pone freno a la innovación en la administración pública, en este caso en la administración universitaria? ¿Es una barrera? ¿Estamos poniéndole palos a las ruedas de la transformación digital de la administración universitaria y de la universidad en general, a la que antes se refería Francisco? Bueno, esta reflexión es muy oportuna porque el modelo de regulación que tenemos es un modelo que seguramente inhibe en cierta medida, como tal modelo, la transformación digital de la administración pública. ¿Por qué? Porque está basado en una serie de pautas, de conceptos, de principios, no voy a decir ya obsoletos, sino pensados para otro contexto de gestión, soporte de papel, relación presencial. Y hay una cultura administrativa muy consolidada que además hace una interpretación que no es posibilista, sino al contrario, que a veces como una medida pues de cautela, ¿no? Como una medida de autodefensa, pues tiende a decir siempre, no, esto no se puede hacer, porque no hay un artículo, un apartado que lo dice expresamente. Y en ese sentido, el marco normativo pues, pudiera considerarse que es un problema. Yo creo que no, intentaré justificar por qué no. Último ejemplo que hemos visto hace tan solo poco más de un mes, el Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo, que es el que desarrolla las leyes 39 y 40 en relación con el uso de medios electrónicos. Este reglamento es un reglamento pues, que desarrolla las leyes 39 y 40 y en consecuencia tampoco es especialmente innovador. Quizá la parte que me interesa reflexionar más es precisamente en que si nos limitamos únicamente a hacer un cumplimiento normativo, en cierta medida nos estamos haciendo trampas al solitario. Porque si el planteamiento es, no, esto no lo permite la ley, no se hace, pues tenemos un problema bastante serio. Porque, como digo, estas leyes son leyes que vienen a evolucionar el modelo de 2007 en gran medida, de manera que estamos hablando de un marco normativo de hace ya más de 13, 14 años. Si bien es cierto
que con esta reforma de 2015, la ley 1940, se han producido avances importantes en cuanto, por ejemplo, a la obligatoriedad del uso de medios electrónicos, como luego me referiré. Pero el Real Decreto 203/2021, al que antes me refería, sí que ha incorporado una serie de novedades relevantes, fundamentalmente en la relativa a los principios. La ley 3940 no contiene principios que inspiren la aplicación del marco normativo, como sí hacía la ley 11/2007. En cambio, este Real Decreto ha recuperado estos principios. Y estos principios van muy en la línea de algunas de las cuestiones que ha enumerado el anterior ponente. Y voy a tratar de forma muy sucinta, comentarlos. Por ejemplo, el principio de neutralidad tecnológica. Es decir, con independencia de las alternativas tecnológicas disponibles, pues los sistemas deben funcionar correctamente, los servicios deben prestarse con normalidad. Principio de accesibilidad, de manera que no se genere discriminación. Y esto puede tener relevancia a la hora, por ejemplo, de imponer el uso de medios electrónicos. Este Real Decreto, por ejemplo, impone el uso de medios electrónicos en los procesos selectivos de lo que es la inscripción y gestión de los procedimientos correspondientes a los procesos selectivos en la Administración General del Estado. Facilidad de uso, que podamos utilizar de forma sencilla los servicios. Bueno, ¿quién no podría contar alguna anécdota, ¿no?, en relación con la imposibilidad material o las dificultades prácticas y jurídicas a la hora de cumplimentar un trámite? Y hay jurisprudencia, hay sentencias muy relevantes de algunos tribunales superiores de justicia, incluso del Tribunal Supremo a este respecto, y algunas de ellas específicamente en el ámbito universitario. Principio de interoperabilidad, que es el gran desafío. Ni siquiera entre las propias universidades estamos interconectadas. Principio de proporcionalidad. Vamos a exigir las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de la actividad. Es decir, esto nos obliga a gestionar los riesgos. No se puede, sin más, decir esto es imposible de hacer, esto no lo permite la ley. Bueno, habrá que analizar de qué manera se ha de interpretar el marco normativo. Porque lo que sí que es cierto, como antes decía, es que estas leyes no son precisamente un ejemplo de innovación tecnológica. Y por último, el que más me gusta resaltar, el principio de personalización y proactividad. Dice el Real Decreto, entendido como la capacidad de que, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, seamos capaces, como administraciones universitarias, de prestar servicios precumplimentados y además anticiparnos a las posibles necesidades que tenga el usuario. Bien, pues, dentro de este contexto normativo, lo que no podemos pretender es pasar del uso del papel y de las relaciones presenciales a simplemente su mera digitalización. Hay que dar un paso más. Hablando de transformación digital, como señalaba Francisco hace unos minutos. Este debe ser el planteamiento. Hay que transformar radicalmente la gestión académica y administrativa en el ámbito universitario, pero radicalmente, porque si no, corremos el riesgo de seguir construyendo universidades, administraciones universitarias, su soporte electrónico, pero en un modelo del siglo XX. Y necesitamos que la tecnología se convierta en uno de los ejes que sean capaces de transformar la gestión universitaria. Es un auténtico desafío. Los que llevamos ya muchos trienios, o quinquenios, o sexenios, cada uno que se aplique la unidad de tiempo que considere, pues sabemos que no es sencillo. No es sencillo por muchas razones en las que ahora no procede entrar. Lo que no se puede tolerar es, bajo el mantra de la innovación, pues seguir haciendo cosas para que todo siga igual. Porque es realmente frustrante. Y a veces incluso complicando de forma drástica la gestión. Yo muchas veces hablo de la burocracia electrónica, ¿no?, en la universidad. Insisto, todos podemos contar anécdotas y poner ejemplos. No, es que ahora hay que escanear, hay que volver a imprimir, hay que volver a escanear, y entonces ahora... Este tipo de planteamientos, sin duda, son planteamientos que no solamente no nos ayudan a avanzar, sino que generan no ya suspicacia, sino incluso auténticas situaciones de cabreo, ¿no?, a la hora de sufrir, como sufrimos todos, la administración electrónica. Bien, pues voy a tratar de articular mínimamente mi intervención, de manera que esos principios generales, esos conceptos básicos del derecho administrativo, pues nos ayuden a una reformulación, ¿no?, al trasluz de la tecnología. De manera que no ya es que vayamos a empezar a hablar de administración inteligente, ¿no? ¿Qué es eso de la administración inteligente, podríamos decir? Vamos a quedarnos simplemente en la propia transformación digital a la hora de aplicar normas como la Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia está muy bien, 2013, una ley importante, pues ahora solo se puede concebir desde el punto de vista de la reutilización, y eso no lo dice la propia Ley de Transparencia. Pero la integración del marco normativo nos tiene que obligar a dar este tipo de pasos.
La automatización, uno de los ejes principales en los que se ha de sustentar la transformación digital de la universidad es la automatización. Y eso entronca con el elemento subjetivo del acto administrativo, que es esencial, ha sido tradicionalmente esencial, el órgano administrativo, el titular del órgano administrativo. Son conceptos clásicos, lo que se ha asentado tradicionalmente en la actuación administrativa. Ya no podemos seguir basándonos en este tipo de planteamiento, porque entonces nos va a obligar a que el vicerrector de turno tenga que estar haciendo clic a la hora de expedir diplomas de asistencia a miles y miles de personas que han realizado cursos y actividades académicas en la universidad. Hay que automatizarlo. Esto no es una novedad legal. Está ya desde hace muchos años no solo regulada, sino incluso estudiada y analizada a nivel doctrinal. Pues la automatización es uno de los ejes principales en los que se ha de basar la transformación digital. Evidentemente, esto nos va a obligar a reconfigurar las garantías. Pero la automatización, insisto, está contemplada legalmente hace muchos años. La falta de aplicación es otra cuestión. La administración sin interrupciones, esta sería otra idea. En cualquier momento, incluso festivos, por la tarde, cuando no haya soporte administrativo, tenemos que ser capaces de dar soporte a los servicios. Pues la falta de interrupción es otro de los desafíos, la interoperabilidad. Antes hablaba de que en ocasiones ni siquiera a nivel universitario somos capaces de intercambiar datos. No ya con la administración autonómica o el municipio o la administración del Estado. Ahora bien, esa interoperabilidad no solamente es una cuestión técnica, organizativa, sino también jurídica y debe obligarnos a integrar en su seno la protección de datos de carácter personal, como antes se decía. Luego dedicaré unos minutos a hablar de este derecho fundamental. La proactividad. El propio Real Decreto de 2021, antes citado, que tiene carácter básico, es un Real Decreto, por tanto, que se aplica a todas las administraciones públicas en gran medida, enumera entre sus principios la proactividad. Es decir, ¿por qué tenemos que preguntar a nuestro profesorado, a nuestros estudiantes, si cumplen los requisitos para obtener el título, por ejemplo? ¿Por qué tenemos que esperar a que hagan algún tipo de trámite? Informémosles, ofrezcámosles un enlace donde directamente pinchando y con la identificación adecuada, etcétera, etcétera, pueda obtener el trámite correspondiente. ¿Por qué hay que partir siempre de la iniciación mediante una solicitud presentada a través de un registro? Cuando en ocasiones, con un poco de imaginación y de creatividad, y yo creo que en todas las universidades lo estamos haciendo, en algunos casos concretos se trata de ampliar ese horizonte. Como digo, podemos, sin que tener que iniciar un procedimiento formalmente, pues, proceder a otorgar una solicitud no formulada. Puede parecer de ciencia ficción, pero sin necesidad de iniciar solicitud, comprender el procedimiento, pues que le demos el certificado correspondiente al alumno o que le reconozcamos el trienio o el quinquenio con los informes procedentes, pero de manera proactiva o un complemento retributivo. Esto ya se está haciendo en muchos ámbitos. De manera que lo ideal sería combinar la proactividad con la personalización. No nos sirve que a todos nos manden siempre el mismo correo general, sino que en ocasiones esos mensajes pueden ser personalizados en función de las circunstancias concretas que tenga cada persona. Y esto no es un problema jurídico, es un problema conceptual. Es un problema de adaptar las garantías, en este caso jurídicas, a este tipo de demanda de desafío. Porque estamos en un contexto donde la tecnología está superando ya los parámetros, las bases conceptuales de la administración de toda la vida. Hablamos de Big Data, hablamos de las nubes, ¿no? Francisco hablaba anteriormente en su intervención de que hay que dar el salto a la nube. Bueno, pues a veces parece que en la universidad estemos en las nubes, ¿no? Más que en la nube. Evidentemente, esta necesidad a lo que nos obliga es, insisto, a reconfigurar garantías, a decidir qué tipo de servicios se prestan para esta modalidad y cuáles no, o incluso a crear nubes de carácter público en el sentido de controlar por el sector público universitario pues a través de la CRUE, en fin. Son muchas las posibilidades para evitar que los datos del personal, de nuestro colectivo estudiantil, etcétera, estén en cualquier sitio. Porque hay que ser conscientes de qué supone este tipo de tecnologías y sobre todo advertir de las mayores capacidades de seguimiento, a veces muy sutil, que nos ofrece la tecnología. De ahí que haya que prestar una especial atención a nuestros derechos, a nuestras libertades de carácter fundamental y singularmente a la protección de datos de carácter personal. Como digo, luego dedicaré unos minutos a este respecto. Y podríamos estar hablando ya de otras tecnologías como blockchain, ya se empieza a plantear la oportunidad, la conveniencia de utilizar esta tecnología en los títulos universitarios para facilitar su interoperabilidad. Ya se habla de inteligencia artificial,
de forma incipiente, cada vez más incipiente en el ámbito universitario, por ejemplo, para evitar el fracaso académico, de adelantarnos de manera personalizada y proactiva a los problemas y dificultades que se pueden estar identificando ya simplemente analizando la información del aula virtual. En fin, son tecnologías como el Internet de las Cosas cada vez más, no ya de moda, sino que están siendo implementadas en base a las interconexiones generalizadas que, por ejemplo, se están empezando a producir en los llamados campus inteligentes. En definitiva, el contexto digital es un contexto más complejo como consecuencia de la entrada en acción de nuevos actores, de nuevos prestadores de servicios, que no pasan simplemente por la utilización de los cauces formales y procedimentales habituales. Y toda la reconversión a la que nos hemos visto abocados en las universidades en estos meses lo ha demostrado, ¿no? Con el tema de las conexiones telemáticas de audio, de vídeo, etcétera, lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Si no fuese por este tipo de prestadores, como en este caso Zoom, pues seguramente sería mucho más complicado poder llevar a cabo gran parte de nuestra actividad como exige hoy día, como permite la tecnología. De manera que las leyes 39, 40, 2015 son un elemento más que hay que cumplir en la administración universitaria, pero no deben ser el motor principal, porque si analizamos lo que está sucediendo desde que entraron en vigor en 2016, a mí la doctrina más autorizada que me viene a la cabeza es Harry Potter, ¿no? ¿Qué ha pasado de 2016? Pues según la ley 39-2015, que antes del 2 de octubre de 2016 el papel existía en nuestras universidades, ya a partir del día 2 de octubre de 2016 no existe el papel, no porque lo diga yo, que lo dice el artículo 36 de la ley 39-2015. De manera que hoy día todo acto administrativo en cualquier administración española, y incluyendo la universitaria, debería producirse ya por medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión e importancia. Pero esto es un concepto jurídico indeterminado, pero muy concreto. ¿O exige o no exige? Tendría que existir una razón suficiente para justificar que los actos administrativos desde el 2 de octubre de 2016 se sigan produciendo en soporte papel. En fin, los que ya tengamos una edad entenderemos la referencia doctrinal, la mejor doctrina, que en este caso podría yo de forma onomatopéyica quizá decir ja, ja, ja. Y por eso ha habido que hacerle trampas al solitario. Pero no en relación con el artículo 36 que acabo de citar, sino con la existencia o no del archivo electrónico único, del registro de apoderamiento, de manera que la entrada en vigor solo en estos apartados, solo en estos apartados, no en otros como en las notificaciones electrónicas, etcétera, se ha tenido que diferir la entrada en vigor de parte de la regulación legal. Insisto, solo para los registros electrónicos de apoderamiento, el punto de acceso general y el archivo electrónico único. El resto de las leyes 39 y 40 estaban en vigor desde el día 2 de octubre de 2016. De manera que no podemos esperar realmente que con este tipo de planteamientos normativos el derecho sea un auténtico motor para el cambio, que muchas veces no lo es. Y tenemos numerosos ejemplos, como puede suceder con el tema de la identificación, ¿no? A la hora de realizar trámites. No sé si conocéis, y si no, os invito a hacerlo, la chirigota del DNI electrónico. Me metéis en internet, en YouTube, dura solo unos minutos, pero es realmente sublime, ¿no? Cómo capta la cultura administrativa, la idiosincrasia de la administración, pues las peculiaridades, ¿no? Que desde el punto de vista jurídico tenemos en el sector público. Es una invitación, desde luego, a pasar un buen rato, DNI electrónico, chirigota en YouTube y sale enseguida. Porque desde la perspectiva del ciudadano, a veces el problema es que no estamos cumpliendo con la ley. Tenemos una flexibilidad regulatoria muy importante en la propia ley 39-2015. El problema es que vamos más allá y estamos utilizando mecanismos e instrumentos normativos que están ya desfasados. Cierto, insisto, en que ha habido que esperar, por ejemplo, con el tema de la representación, para poder dar cumplimiento a las obligaciones del artículo 5, del artículo 6, a la hora, por ejemplo, de acreditar la representación, pues ha habido que esperar hasta el año 2021, pero no es menos cierto que el resto de las previsiones estaban ya sustancialmente en vigor. Y además, la propia ley 31/2015, su preámbulo, pues parecía invitar, ¿no? a dar este paso. Singularmente en relación con el archivo electrónico, como antes decía, pues lo cierto y verdad es que la propia ley pues, ha tenido que ser postergada en su entrada en vigor, y este es uno de los elementos basilares, ¿no? de la gestión documental en la administración pública, como luego me referiré.
Pero esto ya está en vigor, ya tendríamos que estar cumpliendo esta normativa sin ningún tipo de excusas en relación incluso con este tipo de instrumentos. Y para ello apelo una vez más a la colaboración interuniversitaria que está contemplada legalmente. Antes de comprar una aplicación o desarrollarla, tenemos que ver si ya está inventado el instrumento que queremos desarrollar. No vaya a ser que descubramos el Mediterráneo. Y en ese sentido es preciso reconocer que en el ámbito universitario existen muchos ejemplos en los que se han compartido herramientas y aplicaciones informáticas. Tenemos que ir, por tanto, un paso más allá todavía. Hay un registro cuya consulta es obligatoria, pero no voy a insistir ahora en ello. Simplemente lo dejaré ahí. El siguiente desafío esencial que me parece que hay que abordar es el relativo a las comunicaciones electrónicas en el procedimiento administrativo. Como me consta que en el programa está prevista alguna intervención al respecto, no voy a entrar ahora en qué es una sede electrónica, en qué es un registro electrónico, en cuáles son los problemas jurídicos que pueden presentar las dificultades en su funcionamiento. Tampoco voy a explicar las notificaciones electrónicas, qué pasa con las personas jurídicas, por qué ya existe ya una obligación. Y vamos, eso los convierte seguramente a la notificación en papel en una auténtica especie en vías de extinción. Insisto en que ya hay incluso una jurisprudencia que empieza a ser cada vez más precisa respecto de las notificaciones electrónicas, y sí que me gustaría destacar que el reglamento ha reforzado un poco el tema del aviso informativo, pero insisto en que no voy ahora a adelantar contenidos de otras ponencias. Sí me gustaría dedicar algún minuto más a hablar de la gestión documental y la simplificación, porque me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos que abordar en la administración. Y a veces se apela a la complejidad del procedimiento administrativo, y es cierto. Tendremos que empezar a revisar procedimientos y ver, por ejemplo, cuáles se pueden iniciar sin solicitud, como antes he dicho, de forma proactiva, o qué tipo de trámites se podrían eliminar, o por qué hay un requerimiento documental, porque en algún momento tuvo sentido que quizá ya no tenga sentido. Si podemos sustituir el requerimiento de presentación de un documento por una interconexión automatizada con otras universidades, pues tendríamos que ir en esta línea. Entonces, la primera gran regla es vamos a simplificar y a revisar los procedimientos, porque es posible que estemos haciendo una gestión documental anclada en el pasado. Y si no somos capaces de simplificar la carga documental, poco estaremos haciendo por la aceptación en nuestra comunidad universitaria de la tecnología. Porque a veces nos piden cosas que a mí me ha sucedido. Mi propia universidad me ha requerido que presente un documento, ¿no?, que ella tenía en su poder, y ese requerimiento me lo ha pedido que lo subsane mediante una comunicación dirigida a mi despacho. O sea, no estoy inventándome el ejemplo. Y cuando esto ya está regulado legalmente, si es que no tiene sentido ampararse en que el derecho lo impide o hay una dificultad jurídica. Es que ni siquiera ya se pide el consentimiento. Ojo, reforma de 2018 de la Ley 39 de 2015. Ya no se basa el tratamiento jurídico en el consentimiento a la hora de no presentar documentos. Evidentemente, si estamos hablando de la instrucción de un procedimiento administrativo, tendremos obligación legal de comprobar todo lo que sea necesario. De manera que el consentimiento ya no es admisible a la hora de renunciar al derecho a no presentar documentos que obren poder de las administraciones públicas. Incluso, insisto, legalmente. Hay que actualizar el contenido de este precepto. El problema es que, como antes decía, pues tenemos una cultura muy arraigada, muy burocratizada, muy de mentalidad defensiva, y así no vamos a ningún sitio. Porque si no estaremos, en lugar de pedir la compulsa electrónica en papel, ahora la estaremos pidiendo en soporte electrónico. Y lo que hay que hacer es eliminar ese tipo de requerimientos, insisto, porque ya hay mecanismos. El artículo 155 de la Ley 40/2015 ya lo contempla expresamente. Lo que es llamativo es que todavía sigue haciendo referencia a la Ley Orgánica 1599. Pero las interconexiones de los sistemas de información entre las administraciones públicas es una cuestión que está regulada legalmente desde hace ya años. Hay que hacerlo, evidentemente, con el pleno cumplimiento de las garantías normativas, como luego intentaré explicar, luego me referiré. Es que incluso la propia Ley Orgánica de Protección de Datos lo prevé. Atribuye precisamente la capacidad de que en el ejercicio de la competencia las administraciones públicas hagamos las verificaciones oportunas, claro, para comprobar la exactitud de los datos. Si es que lo requiere la instrucción del procedimiento administrativo, no es una invención de la Ley de Protección de Datos. Es decir, tenemos el marco normativo. El problema es la realidad de la gestión documental, donde estamos acostumbrados a gestionar compartimentos estancos,
y sobre todo a basarnos en el documento como eje central de la gestión y no en el dato. El anterior ponente lo explicaba muy bien, tenemos que ser capaces de manejar datos, pues habrá que generar los datos. Si estamos todavía anclados en el concepto del documento, en el expediente electrónico o en la carpeta donde debe ir todo, perfectamente ordenado y foliado, como dice la ley, por cierto, pues no avanzaremos, porque el expediente electrónico no puede seguir siendo el reflejo electrónico del expediente en papel. Y en ese sentido, la regulación legal, artículo 74, que ahí tienen referido, pues yo creo que ayuda muy poco. De hecho, ya ha habido alguna resolución judicial o un auto del Tribunal Supremo diciendo que ese precepto normativo debe ser interpretado de forma garantista, porque de lo contrario, insisto, Lea, nos seguiremos haciendo trampas al solitario. Si cogemos las normas y las interpretamos de forma restrictiva, aparte de no cumplir con el espíritu de la norma, estaremos dando un mal servicio a la comunidad universitaria, además de incumplir los principios generales del Real Decreto al que antes me refería. Y en ese sentido, el archivo electrónico único está llamado a convertirse en el eje principal a partir del cual gestionar de forma avanzada todo este tipo de requerimientos, teniendo en cuenta además de que estamos abocados a un contexto donde hay diversidad de formatos y soportes y donde las reglas jurídicas a veces se interpretan de forma diversa y según que la interprete, pues esto es como una lotería. Pero yo estoy convencido de que teniendo en cuenta lo que dice el artículo 48 de la Ley 39/2015, podemos estar hablando de anulabilidad de actos administrativos por cuestiones formales vinculadas al soporte documental en el que consta. Otro ejemplo de por dónde tenemos que empezar a vislumbrar el cambio de cultura normativa. Como antes decía Antonio, uno de los temas principales de mi actividad investigadora en los últimos años es precisamente la reutilización, los datos abiertos. Aquí tenemos un espacio europeo de datos que está impulsando estrategias normativas muy avanzadas. Uno de los ejes principales de este espacio europeo de datos es precisamente el marco normativo. Y tenemos ya tramitándose, y se va a aprobar a lo largo de este año, una ley de gobernanza europea de datos. O sea, fijaros hasta qué punto el tema de los datos empieza a ser una cuestión estratégica a nivel europeo. Y además se va a aprobar un reglamento directamente aplicable, no como la directiva a través de la cual se tiene que transponer la ley 37/2007. Tenemos aquí además un momento, como decía, de transición. Ya no nos sirve la ley de transparencia, ahora hay que apostar por los datos abiertos y la directiva de 2019 tiene que ser traspuesta en España y en el resto de los estados de la Unión Europea en julio de 2021 y todavía ni siquiera hay un proyecto de ley sometido a las Cortes. Es decir, también el legislador en ocasiones pues, no hace los deberes a tiempo. Aunque hay algunas excepciones en materia de contratación pública. Los perfiles del contratante deben estar ya publicados en formatos abiertos y reutilizables. Este es un ejemplo paradigmático de hasta dónde podemos empezar ya a ir avanzando, con estándares específicos que permitan su reutilización de manera automatizada sin necesidad de solicitar la información, es decir, de los conceptos y parámetros clásicos del derecho de acceso a la información. Y una de las garantías principales a las que tenemos que hacer frente en este ámbito es, como antes adelantaba, la protección de datos de carácter personal. Esta normativa, como antes comentaba por el ejemplo de la baraja, integra las reglas del juego. No podemos plantearnos no cumplirlas. El Reglamento General de Protección de Datos de 2016, hace 5 años, entró en vigor en 2018, hace 3 años. O sea, no es que haya ahora que empezar a cumplir con la nueva LOPD, no. Es que hay un reglamento europeo que obliga desde hace 3 años a hacer ciertas cosas que tenemos que empezar a plantearnos si las estamos haciendo. Más allá, insisto, de la ley orgánica que también es de 2018, en este caso del mes de diciembre. Porque si hablamos de un derecho fundamental y no estamos respetando el contenido regulatorio de este reglamento europeo, pues a lo mejor estamos incurriendo también en vicios de invalidez. Y ya no me vale el consentimiento. O sea, el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos es muy claro. Y además hay bastantes documentos oficiales a nivel europeo y español donde se dice que en el sector público el consentimiento como base que legitima el tratamiento ya no nos sirve. Solo sirve residualmente. Aquí tenemos que acudir, por ejemplo, a la realización de una misión en interés público o al cumplimiento de una obligación legal. El artículo 1 de la LOU es muy claro en este sentido, ¿no? Al configurar la universidad como un servicio público.
Hay una serie de principios que tenemos que cumplir. Principio de transparencia, principio de minimización. Este principio daría para un seminario en sí mismo. ¿Estamos aplicando el principio de minimización? ¿O publicamos las cosas de aquella manera, en abierto, que todo el mundo las pueda consultar? Porque la NECA dice, bueno, la NECA lo que no puede ir en contra de un derecho fundamental. O ¿quién tiene que acceder pásame la base de datos de los estudiantes del municipio tal? Oiga, yo no les puedo dar ninguna. No es para mandarles un correo. Bueno, pues haremos listas de distribución, pero no podemos incumplir estos principios. ¿O cuánto tiempo guardamos los datos? No, esto se guardan toda la vida. Oiga, pero ¿hace falta tener esos datos toda la vida? No, es que siempre se ha hecho así. No se puede. Está prohibido expresamente por el artículo 5. O el tema de la seguridad adecuada, que en el contexto digital es más importante todavía, como decía Francisco hace unos minutos. Entonces, tenemos que prestar especial atención al efectivo cumplimiento de las normas de seguridad, artículo 32 del reglamento. Y en España, el sector público tiene el Esquema Nacional de Seguridad, porque lo dice la Ley Orgánica de Protección de Datos, como estándar de cumplimiento normativo. No podemos permitirnos no cumplir el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por tanto, el Esquema Nacional de Seguridad, que además ha sido reformulado parcialmente a través del Real Decreto de marzo de 2021 al que antes me refería. Refuerzo de la transparencia, efectivamente, en cuanto al tratamiento de los datos. La notificación de las brechas de seguridad. Estos son desafíos totalmente novedosos, ¿no? ¿Cómo que vamos a decirle a la agencia que hemos tenido una brecha de seguridad? Pues solo faltaba. Salimos en el periódico, pues legalmente hay que hacerlo. El registro de actividades. ¿Tenemos realmente actualizado el registro de actividades? Porque si no necesitamos el consentimiento como base legitimadora del tratamiento de los datos, es porque hay una serie de obligaciones que cumplir. Entre ellas, esta. La actividad cuyo tratamiento requiere el uso de los datos, ¿la tenemos configurada como una de las que integra nuestro registro? Entonces hay que publicarlo. O el tema de las decisiones automatizadas, también hay una regulación importante en el Reglamento General de Protección de Datos. Pero, sin duda, una de las más importantes y más novedosas es la evaluación de impacto. En ciertos casos de especial riesgo de los datos, es obligatoria la realización previa al tratamiento de esos datos de una evaluación de impacto. Yo no sé, hay más de 346 personas en la sala ahora mismo de Zoom. Yo no sé si alguien conoce muchos casos de que se haya hecho la evaluación de impacto en la administración universitaria. Esto es obligatorio en ciertos casos. Ya hay unos estándares que ha definido la Agencia Española de Protección de Datos de casos concretos en los que hay que llevar a cabo la evaluación de impacto. Y ahora que tanto se habla de la identificación facial como herramienta segurísima y necesaria para la evaluación online, pues deberíamos quizá leernos este tipo de documentación a ver si primero hay que hacer una evaluación de impacto. No estoy diciendo que no se pueda hacer, sino que las garantías jurídicas son las que son. O la privacidad por el diseño y por defecto. Es un principio establecido en el reglamento. Este es un tema además que me gusta mucho traer a colación porque lo he discutido mucho precisamente con el delegado de protección de datos de la Universidad de Salamanca, con Ricardo Martínez. Como cualquier opción tecnológica, cualquier herramienta, cualquier aplicación, cualquier tipo de planteamiento de modernización tecnológica debe partir desde el momento cero en que se conciba, en que se diseñe, en que se establezcan los requerimientos de cumplimiento normativo, debe partir, insisto, en el efectivo cumplimiento del principio de privacidad por el diseño. O sea, tenemos que desarrollar las aplicaciones, los sistemas de información, desde el diseño de privacidad por defecto. Son principios, por tanto, un tanto etéreos, si queréis, pero que hay que empezar a integrar en nuestro ADN como universidades, especialmente, ¿no?, a la hora de afrontar proyectos de transformación digital. No solamente hacerlo mejor, de manera más rápida, automatizada, más eficiente, sino además dando un mejor cumplimiento a los derechos y libertades de los ciudadanos. En fin, por ir terminando, bueno, otra pregunta más. ¿El marco normativo es suficiente? En mi opinión, sí. Quizá se podrían plantear opciones más innovadoras, pero es suficiente, es adecuado. Es decir, el derecho no puede ser una excusa. El desafío realmente consiste en reconfigurar las garantías jurídicas, utilizando la terminología de Lawrence Lessig,
que es un constitucionalista americano que ya a finales del siglo XX lo que planteaba era precisamente esto. La tecnología lo que obliga a la norma jurídica y a la interpretación y al operador jurídico en definitiva es a reconfigurar las garantías para que sean realmente eficaces, para que estén adaptadas al contexto digital. Claro, y en el marco normativo nos vamos a encontrar con conceptos y principios un poco evanescentes, ¿no? Esos principios a los que antes me refería que cita el Real Decreto de marzo de 2021. Pues estos principios de facilidad de uso, de personalización, pues claro, son un tanto evanescentes, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que aterrizarlos. Pero para eso está, como antes decía Francisco, el liderazgo, ¿no? El tener una estrategia, el saber realmente gestionar este tipo de situaciones. Los procedimientos debemos revisarlos, insisto, deben ser los adecuados. Tenemos que analizar el impacto que tiene la tecnología, pero también el potencial que tiene la tecnología. Y ser capaces desde la creatividad, y no estoy diciendo de saltando las normas, de ofrecer servicios realmente a la altura de los tiempos que nos requiere la sociedad y en concreto nuestra comunidad universitaria. Otra cuestión importante, me parece relevante, hay que intentar controlar, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión de las aplicaciones y asumir formalmente el resultado, por ejemplo, de los sistemas automatizados. Esto requiere una serie de garantías que van más allá, insisto, del mero cumplimiento normativo. Y en ese sentido, el efectivo cumplimiento de las normas técnicas me parece una garantía imprescindible. No podemos apostar por los procedimientos electrónicos, por el uso de la tecnología, si no estamos dando respuesta a las normas técnicas. Tenemos que cumplir las normas técnicas, en otras palabras. Las garantías jurídicas en gran medida han de descansar en el efectivo cumplimiento de las normas técnicas. Me remito de nuevo a lo que he dicho del Esquema Nacional de Seguridad. Otra idea, las auditorías y controles deben ser los adecuados. Tenemos que, por tanto, hacer planteamientos evolutivos, dinámicos. No basta, no, es que hace 4 años se revisó. Bueno, pues vamos a comprobar de nuevo cómo está el riesgo, ¿no? ¿Qué marco normativo tenemos que aplicar? ¿Cuáles son los derechos y libertades que entran en colisión? Y esto es un auténtico desafío cuando hablamos, por ejemplo, de aplicar inteligencia artificial. De manera que no nos quedemos simplemente con un mero cumplimiento formalista al principio, ¿no? Hay que evolucionar y seguir analizando el cumplimiento normativo en todo momento. Y es verdad que para afrontar este tipo de desafíos se requieren perfiles híbridos. Necesitamos personal jurídico que sepa de tecnología, personal de tecnología que tenga cierta empatía por el derecho, una perspectiva incluso de marketing, económica, organizativa, en fin. Los perfiles híbridos son imprescindibles a la hora de afrontar este tipo de proyectos. Y en mi opinión y mi experiencia, este tipo de órganos colegiados que tanto proliferan en el ámbito universitario, si son los que tienen que liderar y respaldar el proceso de transformación digital, pues deben obedecer a esta composición diversa, ¿no? De manera que no pensemos que el derecho nos puede dar respuestas definitivas a todos los problemas. La viñeta que tengo ahí puesta, que me gusta utilizar siempre, pues se supone que es Einstein, ¿no? En periodo de exámenes, pues va a hacer una revisión y le comenta a su profesor, es evidente que lo suyo no es la física, Einstein, ¿por qué no elige algo fácil como el derecho? Y responde de forma sarcástica, es que el derecho se me da incluso peor. A veces 2 más 2 no van a ser 4 exactamente, las respuestas no van a ser definitivas, hay un cierto margen de incertidumbre y en ese sentido la seguridad jurídica tiene que ser reforzada a pesar de todo. De manera que tenemos que acostumbrarnos a hacer planteamientos de cumplimiento normativo desde la gestión del riesgo. Esto es muy difícil de asimilar en el sector público, donde la seguridad jurídica, el procedimiento administrativo, el acto administrativo, el órgano administrativo, son conceptos muy anclados en la cultura y en la práctica que nos pueden llevar a impedir la transformación digital. Pero no porque la ley lo prohíba o no lo permita, sino porque tenemos que cambiar el chip y ser capaces de, como se hace en otros muchos ámbitos, en este contexto de complejidad tecnológica, asumir un planteamiento de gestión del riesgo. Las herramientas las tenemos, las normas están, la documentación oficial de muchas instituciones públicas ya existe, hay trabajos doctrinales en todos los sentidos, es decir, pero hay que ordenar esas herramientas. Hay que ordenarlas para que realmente nos ayuden a afrontar ese planteamiento, ese reto al que antes me refería, que es cambiar el enfoque del cumplimiento normativo, pero como base de la efectiva transformación digital de las universidades públicas.
Y en ese sentido, para terminar, pues una idea final. Siguiendo a David Walker, tenemos que tener claro que la transformación va mucho más de crear el futuro que de perfeccionar el pasado. Y ahí tenemos que tener un planteamiento abierto, imaginativo, insisto, no tiene por ser contrario al cumplimiento normativo, pero sí con un enfoque más amplio, donde asumamos el riesgo y lo gestionemos de forma adecuada. Insisto que ya hay metodologías y estándares para ello. Porque de lo contrario podemos caer en la trampa de la que ya nos advertía Bill Gates, ¿no? De que si estamos hablando de que la automatización aplicada a un sistema, a un procedimiento, a un trámite, puede ayudar a magnificar la eficiencia, del mismo modo, si estamos aplicando la tecnología en un contexto de ineficiencia, lo que estaremos consiguiendo es magnificar la ineficiencia. Y esto, como decía en ocasiones, pues nos puede llevar a auténticas situaciones de frustración, de cabreo, como seguramente todo el mundo nos podría contar en relación con su experiencia en el ámbito de esta necesaria e imprescindible modernización y transformación digital de las administraciones públicas en general y, en este caso, de las administraciones universitarias en particular. Pues muchas gracias y quedo a vuestra disposición, Antonio, para cualquier duda o comentario que se pueda plantear. Sí, gracias, Julián. Fantástica, ¿eh? La verdad es que he recibido WhatsApps diciéndole que era extraordinaria y la opinión es generalizada. No, y tenemos varias preguntas. Bueno, tampoco queremos comprometerte demasiado, pero bueno, ya he visto que has disparado bien y sin problema. La primera de Óscar, que dice, en conexión con el cambio de mentalidad de que hablaba también Francisco antes, ¿qué le parece el pánico institucional para hacer obligados electrónicos a los estudiantes? En conexión con ello, ¿por qué aún tenemos y solicitamos de manera forzosa la dirección postal a los estudiantes y solo estamos obligados a la comunicación y notificación electrónica con ellos? Bueno, vamos a intentar dar respuesta a Óscar Martínez. Yo no me voy a callar ninguna, Antonio. Está bien. Vamos a ver. Vamos a empezar por la segunda. Porque el domicilio postal, en ciertos casos, quizá pudiera ser necesario. Pues si hay algún tipo de problema, igual que el número de teléfono. El problema, Óscar, y aquí la pregunta desde el punto de vista de la minimización es, ¿quién tiene que tener acceso a esa información? Claro, ¿todo el profesorado tiene que conocer el teléfono móvil de sus estudiantes? Pues yo te digo que yo como profesor no lo quiero. Evidentemente, en algún caso concreto, pues puede que sea imprescindible tener este dato, por ejemplo, para enviarle un SMS, un sistema de identificación basado en el doble factor, ¿no? A efectos de firma, por ejemplo. Es que la ley permite que se utilicen los sistemas de identificación para firmar, en ciertos casos, con las garantías adecuadas. Pues quizá, igual que cuando hacemos una transacción bancaria, nos mandan un SMS de confirmación, pues la universidad también puede necesitar el teléfono móvil, o en secretaría tienen que hacer un trámite y no hay manera, y pues llaman al estudiante, pero que el PDI, el personal docente investigador, como regla general, tengamos acceso al teléfono móvil o a la dirección postal de los estudiantes, me parece totalmente inadmisible desde el punto de vista de la minimización. Si en algún caso es imprescindible y necesario, pues que no lo den, pero habrá que justificarlo. Pero siempre se han puesto en las fichas, ¿no? Es que en las fichas siempre se ha puesto, pues no. Ahora, la universidad, institucionalmente, yo sí que creo, Óscar, que necesita este tipo de datos. Y en relación con la primera pregunta, el pánico institucional, hacer obligatorio el uso de medios electrónicos con los estudiantes, estoy totalmente de acuerdo contigo. Existe legalmente la posibilidad de hacerlo obligatorio, pero se requiere una norma reglamentaria, en primer lugar, y en segundo lugar, que se garantice efectivamente el acceso de la comunidad estudiantil a este tipo de herramientas. Y añadiría una cosa más. Yo siempre soy partidario de no ir a saco, ¿no? Yo prefiero que si se hace obligatorio el uso de medios electrónicos, se dé el oportuno servicio de apoyo, de ayuda al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de las obligaciones. Y en última instancia, si se justifica adecuadamente que hay algún tipo de problema, el propio estudiante puede desplazarse físicamente a la oficina en materia de registro universitaria y le hacemos el trámite allí. Para eso podemos tener funcionarios habilitados. De manera que no veo el problema. Y en eso coincido con la utilización del sustantivo pánico que hace Óscar. Yo creo que con las garantías adecuadas no tiene que haber ningún problema. Oye, y sin embargo, por ejemplo, el PAS y el PDI, en materia de intranet, resolvemos sin problema la petición de un moscoso o cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana administrativa a través de la intranet
bueno, como ejercicio de la proactividad que mencionabas, de desplegables. El Pero es que, 80%, el claro, Antonio, 80% de nuestro trabajo está ahí en un desplegable, porque siempre entras para 5 o 6 temas en concreto, ¿no? pero es que tú fíjate, Antonio, además, estamos hablando de un colectivo especialmente sensible y proclive a la tecnología. Son chavales de 20 años. ¿Dónde está el problema? En la dificultad de uso de la tecnología, en los desarrollos y diseños y en las herramientas que estamos poniendo en marcha. Por ejemplo, si tenemos el usuario y el correo electrónico del estudiante y le mandamos un SMS de confirmación, ¿por qué le vamos a exigir el uso de un certificado digital para todo tipo de trámites? A lo mejor para, no sé, presentar un recurso, pues a lo mejor sí o no, habrá que verlo. Pero Y para te la mayor consta que eso parte de los es... trámites en entornos seguros, institucionales, donde simplemente compartiendo información podemos identificar fidedignamente a la persona, le enviamos un SMS que acredite su identidad, pues es una cuestión de interpretación del marco normativo. ¿Te consta que se está haciendo ese trámite En de algún caso sí, confirmación? en algún caso sí. De hecho, en mi universidad, por ejemplo, no sé los estudiantes, pero yo, por ejemplo, como PDI, yo puedo firmar actas con el doble factor. ¿Eh? Me dejan elegir el certificado digital o el sistema del doble factor. Entonces, yo con mi usuario de correo contraseña hago un intento de firma, me mandan una clave al SMS alfanumérica, la incorporo y firmo digitalmente el acta. Y es Oye, mucho más y sencillo el certificado. menciona Ana un tema delicado que también ayer salía en El País, la polémica en relación con la vigilancia de los estudiantes en los exámenes. Es un tema complicado donde los haya, ¿eh, Julián? ¿Quieres Bueno, pronunciarte al este respecto? tema me encanta, Antonio. El año Bueno, pasado, durante la crisis de marzo, ¿no? Marzo, estuvimos haciendo pues un ejercicio de coordinación interuniversitaria, todos los delegados, bueno, un grupo de delegados, gracias al impulso y la coordinación de la CRUE, y hicimos una documentación que está publicada oficialmente en la página de CRUE en relación con estos temas. Entonces, este me lo sé. Entonces, tengo clara la visión institucional y tengo clara mi visión personal, ¿no? Y en ese sentido, primero, el consentimiento, no, como antes decía, no es la base jurídica adecuada. Aquí no es que me dejen o no me dejen según quiera yo o no quiera. Yo creo que existe la posibilidad, y de hecho hay alguna sentencia ya de juzgado de lo contencioso administrativo, incluso del TSJ de Andalucía, validando el sistema que puso en marcha la Universidad de Córdoba. Entonces, el problema es que si queremos realmente utilizar programas de vigilancia en el contexto digital que sean efectivos 100%, lo que tenemos es un problema serio, es muy difícil. Yo sé que existen herramientas de proctoring que últimamente se está poniendo muy de moda y que incluso pueden estar analizando si el estudiante en cuestión pues, se mueve demasiado o no se mueve. Bueno, esto ya estamos hablando de automatización, de inteligencia artificial, de uso de reconocimiento facial y aquí ya entramos en un terreno delicado, ¿no? Donde la propia Agencia Española de Protección de Datos pues, ya habla del consentimiento como base legítima y eso nos puede traer dificultades. Pero es muy difícil controlar a un estudiante haciendo un examen en su casa a través del Zoom, por ejemplo. Es que es prácticamente imposible, porque puedes tener documentación detrás. Dale la vuelta al ordenador, pues yo le doy la vuelta y luego lo pongo en su sitio, lo dejo en un cajón. Entonces, la proporcionalidad es la clave. Enséñame tu escritorio, pues vale, eso es proporcional. Yo conozco casos en que obligaban al estudiante a hacer el examen de pie y fuera de todo contexto. ¿Qué ha sucedido? Que esta situación tan complicada que se nos ha venido encima con el COVID nos ha obligado a reflexionar sobre cómo evaluar mejor y eso evidentemente nos obliga a reflexionar de cómo damos clase. Y a lo mejor el problema de los exámenes online es que no pueden ser iguales que los exámenes presenciales, porque es absolutamente imposible controlar todo lo que está sucediendo en casa del alumno. Es que puede tener una tablet detrás o un móvil detrás conectado a internet y estar haciendo todo lo que le queremos impedir que haga en el propio ordenador, vigilando el escritorio. O sea, son situaciones muy complicadas, ¿no? De asegurar al 100% que las condiciones de realización de un examen son las mismas que si fuera presencial. Entonces, o cambiamos la metodología de evaluación, pero eso requiere también cambiar la metodología docente, o tenemos un problema muy serio, ¿no? A la hora de afrontar este tipo de desafíos. Yo lo veo como la cuadratura del círculo, sinceramente. dice, comenta Roberto, me gustaría saber si esa transformación digital en algunos aspectos no podría estar conculcando algunos derechos fundamentales, y me refiero, por ejemplo, la obligatoriedad por parte de la Administración para obligar, valga la redundancia, a tener certificado electrónico para presentarse en proceso selectivo y no disponer de un procedimiento clásico o físico para poder presentar la solicitud y participar en el mismo. Y esto está ocurriendo en ayuntamientos,
o en la Junta de Extremadura, el Servicio Bien, Extremeño de Salud, etc. Decíamos antes, es un tema de actualidad, ¿eh? De hecho, el Real Decreto de 31, el de 30 de marzo, el 203-2021, obliga, en el caso de la Administración General del Estado, a que todos los trámites se hagan a través de este sistema. Yo lo que no acabo de entender es esa obsesión por el certificado electrónico. Cuando legalmente es que la propia ley permite otros sistemas alternativos e incluso la normativa europea también lo contempla. Pues vamos a ver. Que alguien se inscribe a un proceso selectivo suplantándole la identidad a otra persona, pagando una tasa, pues me parece bastante inverosímil, ¿vale? Porque además va a haber un momento en que vamos a identificar fidedignamente a esa persona, que es cuando va a hacer el examen. De manera que yo creo que hay mucho margen de mejora en cuanto a los requisitos, en primer lugar, para exigir la presentación a un proceso selectivo, en primer lugar, y en segundo lugar, en cuanto a la propia aplicación práctica de este tipo de requisitos. Oye, Entonces, pregunta ¿se Óscar. puede obligar, perdona, ¿se puede obligar al uso? Sí, pues se puede obligar. ¿Se puede obligar al uso de una aplicación? Sí, porque si hay 3.000 solicitudes, digo yo que tiene sentido que se gestione a través de un formulario específico, una aplicación, y hay universidades como la mía que ya lo hace. Otra cosa es hasta dónde llevemos y de qué manera aplicamos esa obligación. Pregunta Óscar, ¿qué te parecen las trabas burocráticas para acceder a los datos compartidos a través de la red SARA? Es un calvario, en su opinión. Bueno, a Óscar le vamos a cobrar el doble, ¿no? Por la inscripción en este seminario, porque ha preguntado 2 veces. Bien, de nuevo, ¿es un problema jurídico? No. Es un problema de puesta en marcha de un nuevo modelo de colaboración que o no lo creemos o no lo creemos. Evidentemente esto requiere tiempo, requiere análisis, todo lo que queramos, pero es que no es una obligación nueva. El derecho a no presentar documentos ya estaba en la ley 3092. Bien que solo respecto de la administración actuante, pero en el año 2007 ya se amplió. Pero como nos hemos hecho trampas al solitario, ha llegado el momento del día de hoy en que el problema es material. Es que no hay interconexión material de los sistemas de información, con lo cual el derecho a no presentar documentos pues no se le puede dar satisfacción. Puedo contar un ejemplo. Hace unos años tuve un estudiante de doctorado de otra comunidad autónoma y tenía el título de familia numerosa, que le caducó, lo renovó y como en la universidad no le constaba el título actualizado, le querían excluir de la matrícula del doctorado y le dieron un plazo de subsanación. Y al final, negociando, haciendo llamadas, conseguimos que pues, le dejaran presentar una fotocopia de la nueva tarjeta. No que ni siquiera fuese un supuesto nuevo, sino que la tarjeta había caducado y tenía que renovarla. Pero claro, si estaba en otra comunidad autónoma, el norte de España no iba a venir aquí a presentar la tarjeta. De manera que le obligaron a que cuando defendiera la tesis doctoral fuera directamente a presentar la tarjeta original. Que además fui yo como director, una vez al doctorando y el día de la tesis a desplazarse a otro campus, en fin. Entonces, este tipo de problemas, de dificultades son de implantación del modelo. Y al final, ¿sobre quién hacemos recaer el incumplimiento normativo? Sobre el de siempre, sobre el usuario, una vez más. Pero no es un problema normativo, no es un problema jurídico. Ahora bien, a la hora de interconectar los sistemas, a lo mejor hay que hacer evaluaciones de impacto. Eso sí me preocupa más. O hay que hacer a lo mejor aplicaciones del principio de minimización, de manera que cuando la agencia tributaria nos manda toda la declaración tributaria a efectos de si cumple o no con un requisito para una subvención, decirle, oye, agencia tributaria, me basta simplemente con saber si en la casilla 63 de la declaración del año pasado la cantidad es superior a 35.000 o es inferior. Con eso me vale. Ni siquiera necesito saber la cantidad. Entonces, este tipo de planteamientos, de introducir en el diseño de las aplicaciones y los tratamientos de información, la protección de datos, me parece que es un gran desafío. Eso sí me preocupa. El problema que plantea Óscar es un problema pues, de dar los pasos materiales, organizativos, técnicos, etcétera, adecuados para pues, permitir que el derecho a no presentar documentos del artículo 28 de la ley 39/2015 sea realmente efectivo. Claro, a veces al usuario le compensa llevar toda la documentación. A mí me ha pasado muchas veces. Te piden los papeles, pues los llevas porque te llevas en el acto el certificado o el documento correspondiente. De lo contrario, pues tienes que empezar a ejercer tu derecho, a hacer alegaciones y esto se puede eternizar. Te cuesta más la salsa que el pollo. Sí. Oye, Alejandro, además de felicitarte,
plantea sobre algunas de tus afirmaciones, ¿de verdad crees que el marco normativo actual es suficiente cuando hablamos específicamente de las universidades públicas? A efectos de las leyes 39 y 40 no son administración. Bueno, este tema da Este es otro para clásico. mucho. Este Y es a los otro efectos clásico, de efectivamente. otras normas no es nada fácil. Al final, identificar las reglas estatales y autonómicas que son disponibles para la propia normativa universitaria es muy complejo, más que nunca, y como también has señalado, el derecho no puede darnos todas las respuestas, pero estaría bien que nos generara demasiadas preguntas. Hombre, yo creo que el tema es otro clásico que daría para otro seminario, Sí, sí. ¿no? El alcance en el ámbito universitario de las leyes 39 y 40, claro. Y la supletoriedad. La supletoriedad. Bueno, aquí yo podría decir varias cosas. En primer lugar, dudo mucho que cuando la ley 3940-2015, sobre todo la 39, hacen referencia a la supletoriedad en el ámbito universitario, se esté refiriendo a que cada universidad se puede saltar la ley 39 a su criterio. Yo creo más bien que es un problema de sistema de fuentes. De manera que, salvo que la normativa específica del ámbito universitario de investigación establezca una situación contraria a la ley 39, evidentemente no se puede aplicar. Pero luego voy a dar un paso más. Y es que las universidades tenemos autonomía y podemos establecer nuestras propias normas. Evidentemente, sin saltarnos la legislación básica. Por cierto, el Real Decreto de 203-2001, este que comentaba anteriormente, en gran medida tiene carácter básico, lo cual me parece una aberración. Yo tengo bastantes dudas de que algunas de sus previsiones sean constitucionales en ese sentido, pero este es otro debate. Pero, insisto, las universidades tenemos autonomía. Y lo que me parece interesante y oportuno es, tal y como antes explicaba Francisco, en el marco de esa estrategia institucional, de ese liderazgo, ¿no?, que aprobemos las normas necesarias para llevar adelante nuestro proyecto de transformación digital. Aquí yo creo que es donde las universidades nos tenemos que bregar, no tanto en ver si nos aplicamos o no la ley 39 y la ley 40, porque eso al final, en mi opinión, es hacerse trampas al solitario, sino de tener claro un proyecto y ese proyecto encauzarlo jurídicamente en ejercicio de la autonomía universitaria mediante la normativa que sea necesaria para llevar a efecto las previsiones que queremos y que tenemos incorporadas en nuestro proyecto, estrategia o programa de transformación digital o como cada uno lo llame. Julián, te vamos a tener que pagar el doble porque te estamos chuleando mucho. Es un Dice, placer, Antonio. ¿qué diferencia ve el ponente, dice María José, entre dato y documento que forma parte de un expediente? Ya vi que muy oportunamente lo distinguiste, ¿no? Claro. Vamos a ver. Esta pregunta es muy interesante. El primero que es consciente, no sé si esta persona es archivera, ¿no? Hombre, claro, lo has acertado, es nuestra archivera. Ah, fíjate. Bueno, La pues... pregunta viene por WhatsApp, no te digo otra cosa. bueno. Entonces, quizá no se ha utilizado el cauce reglamentario. Claro. Bien, pues precisamente hace un mes más o menos tuve oportunidad de participar en el Congreso de Archiveros de Castilla y León, que son sin duda pues uno de los decanos, ¿no? Eventos decanos en este ámbito. Vamos a ver. Yo puedo entender que en algunos casos sea preciso, imprescindible un documento, ¿vale? Lo que no puedo entender es que por inercia sigamos ofuscados con el concepto de documento en el sentido del continente y no el contenido. ¿Por qué? Porque claro, en el caso del papel no se puede separar, no se puede recortar el dato del documento. De manera que si nos centramos únicamente en la perspectiva del documento, estaremos dificultando todo lo que es la gestión de los datos. Y no me refiero ya solo, que también, en la analítica de datos para tomar decisiones, sino incluso en cuanto a la gestión del procedimiento administrativo. Es decir, si de lo que estamos hablando es de que, volviendo al ejemplo que ponía anteriormente, que para unas ayudas sociales en una universidad necesitamos saber el nivel de renta de una persona, si le estamos pidiendo el documento del impuesto de la renta, estamos ahí recogiendo una serie de información que no nos interesa. Además es ilegal el principio de administración. Si en cambio, en lugar de pedirle al usuario el documento, interconectamos con la base de datos de la administración, donde somos capaces de rescatar un dato, que puede ser una cantidad, o incluso, como he dicho, saber si esa cantidad es mayor de un número o menor de un número. Eso ya nos bastaría a la hora de dar por cumplimentada la obligación legal de la fase de instrucción del procedimiento administrativo.
Es a ese tipo de planteamiento al que me refiero. Es decir, no estoy negando la oportunidad, incluso a veces necesidad, a veces legalmente establecida, de contar con un documento. Porque si yo tengo que exhibir cierta información a un tercero, pues quizá lo más propio es el documento. Pero si de lo que tengo, insisto, que es interactuar con otra administración a efectos, por ejemplo, de obtener un trámite, pues no, me bastaría un análisis de datos. Y en ese sentido es mucho más sencillo conservar datos, más económico, etcétera. El problema es que las garantías de conservación, las garantías jurídicas respecto del origen de los datos, a los efectos, por ejemplo, de la ley de protección, del reglamento de protección de datos, porque el uso de los datos no puede ser incompatible con la finalidad inicial que justificó la recogida. Entonces, tenemos que saber quién nos ha proporcionado el dato, en qué contexto institucional se utilizó ese dato inicialmente, para luego, por ejemplo, descartar posibles usos futuros de esa información. Entonces, sin negar la importancia y el carácter esencial del documento, creo que hay que dar un paso más y ser capaz de separar el continente del contenido. Y luego generaremos, por ejemplo, copias parciales de documentos, ¿no? Hace unos años estuve en una tesis doctoral de un documentalista de la Universidad de Murcia, Rafa Ferrando, precisamente, donde él lo que planteaba es, si somos capaces de construir a partir de los datos los documentos, podemos obtener copias parciales del documento original con diversos niveles, de manera que en función de la finalidad para la que vaya a ser utilizada la información, podemos generar de manera automatizada una copia completa o una copia parcial. Entonces, yo creo que este tipo de planteamientos son muy interesantes y legalmente viables. Oye, Luis pregunta, bueno, es más, cuestiona, intenta que matices la referencia a las sentencias del Tribunal Supremo del TSJ mencionada respecto a la facilidad de uso. Bien, pues vamos a ver. En el caso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. ¿Ah? Entonces, el caso lo conozco bien porque sucedió en mi universidad. Hubo un problema con una funcionaria que, al ser obligatorio el uso de medio electrónico, durante el uso del certificado pidió ayuda a otra persona, que además era un jefe de secretaría, o sea, no era un funcionario no cualificado que tuviera dificultades para... O sea, alguien acostumbrado, ¿no? Hizo el trámite y se le generó una especie de borrador de recibo que generaba una apariencia que el trámite se había realizado. Con lo cual, pues, generó una expectativa legítima de que el trámite estaba culminado. Bueno, pues no. Resulta que se había quedado un formato borrador. A mí me ha pasado en alguna ocasión también. Y no tenía la certeza de que se hubiese presentado. ¿No? En la universidad lo que vino inicialmente a decir es que no se podía presentar, era un concurso interno de provisión de puestos de trabajo. Entonces le impidió a esa persona que a través de una aplicación de la universidad no había culminado el proceso porque no había firmado digitalmente la solicitud, le impidió participar. Se interpuso un recurso de alzada, se le dio la razón al funcionario, le dejaron participar, hubo un recurso judicial, lo que pasa en estos casos, ¿no? Y la sentencia finalmente judicial lo que ha dicho es que no se había generado la firma electrónica y por lo tanto no cumplía los requisitos para entender presentar una solicitud y por lo tanto quedaba excluida el proceso selectivo. Cuando la ley habla de que la declaración de voluntad se puede acreditar por cualquier otra forma. O sea, ese tipo de planteamientos son los que sin duda hacen muy poco favor, ¿no? Al principio de facilidad del uso de las herramientas. Este es un ejemplo. Oye, Edilberto desde Colombia incide, además de felicitarte por la maravillosa ponencia, ¿cómo pueden los programas académicos en las universidades ayudar a la formación de los perfiles híbridos que presentabas en la ponencia? Uf, este es... O, por ejemplo, las oposiciones, sin ir más lejos, ¿no? Que es otro tema también. Bueno, desgraciadamente, en muchos casos, el diseño de los planes de estudio se produce, vamos a ver cómo nos repartimos los créditos. Esto es una realidad que inveterada, ¿no? Entonces, o hay un planteamiento estratégico con un liderazgo, como antes decía Francisco, a la hora también de diseñar los planes de estudio, esto va a ser imposible, ¿no? Entonces, el hecho de que una misma asignatura se comparta por varias áreas de conocimiento ya es una dificultad importante. En ese sentido, yo creo que lo más inmediato y operativo, debido a estas dificultades que yo he podido constatar, ¿no? A la hora de diseñar los planes de estudio oficiales, lo más operativo es ofrecer programas formativos no oficiales. En tanto en cuanto estas dificultades, los programas oficiales se acaban de resolver, que es muy complicado, pues formación
no oficial, complementaria, que de esta manera pues, le pueda ofrecer las herramientas necesarias al estudiante para estar a la altura de los tiempos. Evidentemente, hasta hace no mucho, Antonio, me consta porque vamos, me lo han comentado propios estudiantes y en muchas universidades, no solo en algún caso concreto, era generalizado de que no se hablaba de la ley 11/2007, no existía la ley 11/2007, hace no tanto, ¿eh? ¿Y por qué? Porque como no era obligatoria, pues el planteamiento a día de hoy sigue siendo que en algunas materias, por ejemplo, de derecho administrativo, no se explica el uso de medios electrónicos en la notificación. Y hoy día, sí es que no puede ser de otra manera. Entonces, volviendo a la pregunta que hacían desde Colombia, yo veo que hay una dificultad, o hay un liderazgo claro y efectivo en el diseño del plan de estudios, alguien que tenga muy claro por dónde hay que ir, y que además luego cuente con el refuerzo institucional de consejos de gobierno, etcétera, juntas de facultad, que tengan muy clara la necesidad, o los planes de estudio oficiales son muy difíciles de hacer virar en el sentido necesario. Por eso lo más operativo ahora mismo es la autoformación, hay muchos contenidos y cursos online en abierto o cursos de posgrado que no son oficiales, que yo creo que pueden ofrecer herramientas para paliar de alguna manera el déficit formativo que se está viendo, ¿no?, en algunas titulaciones. Julián, otra cuestión muy puntual y muy interesante. ¿Existe tratamiento especial para los menores de edad? Porque no olvidemos que algunos alumnos de primer curso lo son. Esto es muy interesante. Sí, un tema muy interesante, muy focalizado en un colectivo muy reducido, ciertamente. Sí. Desde el punto de vista del Reglamento General de Protección de Datos, y desde hace ya tiempo, el hecho de que tengan 17 años no es un problema en cuanto a la legitimidad del tratamiento de ciertos datos. En primer lugar, porque, como antes he explicado, el tratamiento en general, y especialmente en las universidades públicas, no se fundamenta, el tratamiento de los datos del menor no se va a fundamentar en el consentimiento como base legítima del artículo 6. Eso ya nos quitaría un problema, ¿vale? Y además tienen 17 años. Si tuvieran 13, pues ya sería la historia de otra manera. Pero gran parte de los tratamientos de datos personales en el ámbito universitario, al no basarse en el consentimiento, en mi opinión, no ofrecen un problema jurídico serio, ¿vale? Porque además los menores de edad de 17 años tienen capacidad de obrar suficiente para permitir el tratamiento de sus datos personales, con carácter general. Pero insisto, si enfocamos la cuestión no desde el consentimiento como base legítima, sino de otras bases legítimas, como por ejemplo puede ser la misión de servicio público de la universidad, yo creo que el problema se puede reconducir. No sé si ha quedado respondida oportunamente la pregunta que se ha planteado. Oye, Antonio Calvo, ¿habría que plantear cursos de formación para los estudiantes, a pesar de que presuponemos que vienen digitalmente formados? Porque quizás a lo mejor debería de darles alguna formación específica en este tema digital. Bueno, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, en su título 10 creo que establece, es que no lo tengo aquí a mano, pero está todo previsto, ¿eh? Está todo regulado, ¿eh? Establece la obligación de las universidades de adaptar los planes de estudio para dar respuesta a este desafío. O sea que, respondiendo a Antonio Calvo Vicario, le podemos decir que efectivamente la ley lo contempla. Santiago Reche, ¿qué opinas de la inconsistencia del derecho a no presentar documentación en poder de la administración y que, sin embargo, no se obligue a las distintas administraciones públicas a suscribirse en la plataforma de intermediación de datos? Claro. ¿Cómo se puede dar respuesta a este derecho? Este es el problema, ¿no? En mi opinión, Santiago pone el dedo en la llaga. O sea, tú no puedes establecer un derecho a no presentar documentos que obren en poder de cualquier administración sin partir de la base, artículo 155 de la ley 40, por eso lo explicaba antes, sin partir de la base de que la no presentación del documento va a requerir la obtención de esa información de alguna otra manera, a través de sistemas de intercambio de información. Entonces, ¿no es obligatoria la suscripción de la plataforma de intercambio de datos? Bueno, pues que me diga cómo van a cumplir la ley. Si no obtienen la información a través de las plataformas de interconexión de datos del sector público, no van a poder dar respuesta a ese derecho a no presentar documentos, ¿vale? Entonces, no es que no sea obligatorio utilizar este tipo de mecanismos, que yo creo en serio que en ciertas medidas, si no hay otra alternativa, tendrán que adaptarse, ¿no? El problema es que en la práctica administrativa la sanción jurídica, legal en este caso, del incumplimiento es inexistente, ¿vale? Voy a poner un caso práctico que me sucede a mí. Cada vez que voy a renovar el título de familia numerosa,
a mi ayuntamiento, oficina única, de estas virtuales que te dan todo tipo de servicios, pues yo ya no me peleo con nadie porque mi mujer me lo prohibió hace mucho tiempo, ¿no? No saquen la ley nunca, que al final... Entonces uno humildemente dice, bueno, ¿no había por ahí un artículo en una ley que decía? Dice, sí, sí, claro, ese derecho existe. Pero si quiere ejercerlo, pues dentro de 2 o 3 meses le daremos respuesta cuando se haya tramitado el procedimiento y entonces ya le daremos el título de familia numerosa, que es el que necesita mi hija precisamente para coger el tranvía y poder subir con el pago reducido a la universidad todos los días. Con lo cual yo llevo todos los papeles, Antonio. El primero que lleva todos los papeles soy yo. El padrón, el certificado de la seguridad social de mi otra hija, todo, lo llevo todo, lo que me pidan, porque sé que si lo llevo en ese momento me dan la cartulina, atención, con el sello institucional y la firma también en formato de sello, ¿qué validez jurídica tiene eso? Que me va a permitir luego obtener las ventajas de título de familia numerosa. Pero volvemos de nuevo al problema, es que no hay consecuencias jurídicas para el incumplimiento de la obligación subyacente en este derecho. Y mientras no la haya, no es cuestión de que sea obligatorio o no sea obligatorio, es que yo creo que debería ser obligatorio, claro que sí. Pero si no, no hay manera de poder obtener la información para dar cumplimiento a este derecho. Claro, en ese sentido, comenta Genoveva, claro, hay un déficit de formación de los empleados públicos, de capacitación, y que técnicamente pues, no están en la mayoría preparados para tanta modificación, ¿no? Quizás, y ahí apunto yo, añado a lo de Genoveva, igual el Estado podría hacer, como apuntaba yo también al principio, ¿no? Alguna exigencia, por ejemplo, pues para ser jefe de sección se exige el diploma avanzado de administración digital, o usted cobra un complemento específico, un complemento determinado por tener el diploma de administración digital que expide el INAP. Yo qué sé, algo así para obligar a la gente a sacar tiempo. En el fondo es una tragedia, ya tenemos poco tiempo, pero es que estas modificaciones normativas, como dice Genoveva, exigen que el funcionario dé un paso adelante. Sin duda, ¿no? Yo creo que, bueno, desconozco lo que ha sucedido en todas las administraciones, pero yo creo que en general la mayor parte han hecho un esfuerzo formativo, ¿no? Y es verdad que hay muchos contenidos en abierto. Entonces, esto, Antonio, ya es que no se trata de que se exija para un puesto, es que todo el mundo, esto debería ser, es que la ley, esta es la nueva ley de procedimiento administrativo es esta. Nos guste más o no nos guste. Entonces, el esfuerzo formativo institucional yo creo que se ha hecho grande, debería ser mayor, sin duda que sí. Debería ser mayor. Jolín, Entonces, sí, bueno, ya lo sé. bueno, la prueba la tienes en que tenemos 350 personas hoy aquí. Ya lo sé. No, y todavía te queda un poco, ¿eh? Perdona, Julián, Bueno, que abusemos de ti, nada, yo pero... recuerdo hace muchos años ya hicimos un curso MOOC masivo en línea, estoy hablando del año 2013, sobre administración electrónica. Y tuvimos mucho éxito. Recuerdo efectivamente que aquello fue disparatado, ¿no? La Repetimos verdad es el que curso no sé cuántas veces. Entonces, las respuestas están siendo, bueno, realmente entre la empatía y la inteligencia que tienes, pues fíjate, o sea... bueno. Mira, Maribel Pero fíjate, Bonachera, ¿no? Antonio, como idea loca ahí que lanzo, ¿no? Yo creo que en la universidad estamos muy acostumbrados a cooperar, ¿no? A nivel institucional. Pues a lo mejor podría ser interesante que a alguien se le ocurriera montar un curso formativo masivo de estos a lo bestia, interuniversitario, donde de forma exhaustiva y tranquila se fueran repasando en diversos niveles, nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado. Pues yo creo que no sería tan difícil de Muy montar interesante, este tipo de... efectivamente, sí. Y que no se despache en un par de días como hacemos nosotros, sino que Y que pueda sea durar, gratuito, claro. abierto, si es que Claro. estamos muy acostumbrados en la universidad a hacerlo. Es un tema estratégico. Ahora es cuando te decía que nos han dejado tirados. O sea, el Estado reguló esto, no puso ni un duro, ni siquiera en formación, y luego búscate la vida, ¿no? Y efectivamente es lo que estamos haciendo todos, ¿no? Intentar resolver de alguna manera este déficit de formación que existe, ¿no? Y que efectivamente habría que acometer de una manera muy estratégica, ¿no? Como sugieres, ¿no? Mira, Maribel Bonachera, ¿no? Que es miembro de AIDUM, dice sobre la generación de expedientes no foliados, sino con enumeración de documentos. La ley jurisdiccional habla de foliado, el decreto de documentos y ellos en Sevilla, el último que han enviado de 1.500 páginas y además han añadido documentos audiovisuales. Bueno, los han identificado por documento, identificado como índice firmado y de momento ha colado, pero el foliado impide enviar documentos realmente electrónicos. Claro. Vamos a ver. Este es un tema, es un clásico, ¿eh? Esto no es nuevo.
los que ya llevamos muchos años, entonces, demasiado ya estudiando estos temas, claro, yo de hecho tengo un trabajo ya hace muchos años donde lo decía, digo, ¿por qué se recoge en la ley de procedimiento administrativo el concepto de foliado electrónico? Muy sencillo, porque lo dice la ley de la jurisdicción. Es una regulación defensiva para que el juez no pueda, de lo contencioso no pueda decir ni mu, ¿vale? Entonces, evidentemente, si estamos hablando de datos, si estamos hablando de archivos electrónicos, ¿qué sentido tiene el foliado? ¿Vale? Entonces, ahí lo que se ha intentado hacer, se ha intentado vestir el santo del foliado, ¿no? Y establecer una serie de criterios en la propia ley, en el reglamento, este que decía antes, estableciendo cómo debe garantizarse tecnológicamente la integridad, autenticidad de los documentos, de los datos, que no haya habido manipulación, la secuencia temporal ordenada, porque si ya son trámites secuenciales en el procedimiento administrativo, no puede haber uno antes o después. Entonces, es un problema de creatividad. Yo creo que aquí lo que se tenía que haber hecho es modificar la ley de la jurisdicción, pero como no se ha hecho, porque solo se ha aprobado, insisto que no es una regulación nueva, la ley de procedimiento con orejeras no se ha hecho. Y es verdad que habla de foliado la ley de la jurisdicción. Entonces, en ese sentido, pues tenemos ahí un riesgo jurídico, ¿no? A nivel judicial, ¿no? Pero sí que es verdad que, insisto, a nivel reglamentario, pues la universidad podría decir, se entiende por foliado y establecer una garantía, ¿no? Oye, es un reglamento universitario que el juez de lo contencioso también tiene que aplicar. Julián, te lo sabes todo, ¿eh? Te lo sabes todo. María José Martínez, una de las últimas preguntas. Dice, ¿qué solución puede ofrecer para la firma de documentos por personas extranjeras de fuera de la Unión Europea? ¿Podemos exigir el uso de medios de firma regulados en la Ley 39? Muy buena pregunta esta de María José, claro. Estamos ahí a ver si te pillamos. Vale. Fuera de la Unión Europea, claro. Es que el problema no solo se produce con el personal de fuera de la Unión Europea, también se produce dentro de la Unión Europea. Y tenemos un reglamento, el reglamento de IDAS, que tiene unas reglas técnicas de desarrollo y hay decisiones del Consejo y demás que son aplicables, donde claramente se establece la obligación a nivel transnacional de aceptar los sistemas de firma que permiten otros estados. O sea, vamos a partir de que ni siquiera la regulación europea se cumple. Pero claro, si ya damos el salto y nos vamos más allá de las fronteras de la Unión Europea, claro, ni siquiera se aplica el reglamento de IDAS. Ahí tenemos un problema. Entonces, ahí, ¿cuál sería la solución, en mi opinión? Pues la solución pasaría por establecer sistemas alternativos. Algunos de estos sistemas alternativos lo que requieren es una identificación fidedigna de la persona física. Claro. Porque si la persona que está haciendo el trámite quiere venir a estudiar a tu universidad, pero va a venir el año que viene, no le puedes decir, oye, vente por aquí, me enseñas tu pasaporte y yo te despido un sistema de clave concertada. Pero recientemente se ha dictado una orden que admite la videollamada como mecanismo de identificación bajo ciertas condiciones. Ahora mismo no la tengo aquí, pero estoy hablando de hace un mes y pico. Bueno, ahora mismo no lo tengo aquí, no tiene Sí, sentido. por el Pero si no concepto. la encuentra esta persona, que me lo diga. María José, me lo dices, me mandas un correo, me puedes buscar por Google y si no, Antonio te dice mi correo. Pero pasaría evidentemente por la utilización de este tipo de mecanismos, ¿no? Sistemas de videoidentificación para poder, por ejemplo, permitirte hacer un trámite, otorgarte el acceso a un sistema de clave concertada, que este sistema sí que lo prevé la ley 39. Bueno, Javier García dice, propone el sexenio digital, como ves ahí, para obtener un complemento que lo cambiaría todo, ¿no? Y luego, por Ayudaría. último, un poco pregunta José Luis, ¿cómo afrontar la gestión documental a partir del dato? Claro, efectivamente, esto también sería otra conferencia que, que permitiría, bueno. Este tipo de planteamientos que hace José Luis, como Francisco ha explicado muy bien antes, requiere tener una estrategia. Es que si no tenemos una estrategia institucional no vamos a ningún sitio. Porque claro, no es tan sencillo como vamos a pasar el documento al lado, qué bien queda. No este como se dedica a la teoría, pues no sabe. Sí, sí, sí que sé y vivo en primera persona muchas de estas cuestiones. Claro, el hecho de cambiar el documento requiere también cambiar el planteamiento del archivo, ¿no? Porque ya entonces tenemos que empezar a garantizar la integridad, autenticidad, conservación de datos, no solo de documentos. Es complicado y requiere poner al profesional de la archivística también en el eje, ¿no? del proyecto.
Es decir, los perfiles híbridos a los que antes me refería son imprescindibles, de manera que cualquier tipo de cuestión pues, pase por comisión donde haya justicia, haya profesionales de la archivística y de la documentación, profesionales del mundo de las organizaciones. Aquí todos tenemos mucho que decir, el mundo del control, ¿no? De la sindicatura de cuentas que tú también conoces. Pues aquí hay mucho que decir. Y si no se tiene un planteamiento institucional, no vamos a ningún sitio. Entonces yo, volviendo a la pregunta de José Luis, esa manera de afrontar la gestión documental debe ser una forma estratégica, institucional, omnicomprensiva, que tenga en cuenta no solo la parte jurídica, sino también la tecnológica, organizativa, etc. Oye, ya la última, de verdad, Jerónimo Reinés, Yo no tengo nuestro nada que hacer, letrado. ¿eh? No tengo prisa. El problema es que hay compañeros detrás que Sí. hay que seguir con el programa. ¿Es consciente de lo que hace un órgano judicial al recibir el DNI electrónico? Jerónimo ya tiene la respuesta, supongo. Me acojo a mi derecho a no declarar. Bueno, nada, pues Bueno, hemos terminado. también tengo que decir una cosa. La formación Claro. también debe aplicarse al ámbito judicial. Oye, recientemente hemos visto cómo el recurso, no sé si era una casación, no, el Tribunal Supremo respecto al Consejo General tuvo un problema. Estoy intentando recordar qué era, tuvo un problema de la presentación del recurso. Y muy importante, no exactamente, no recuerdo en qué caso, y acabaron aceptándose por un problema del servidor, que no reconoció.